Roberto, gracias por aceptar la invitación. Te tenemos por primera vez en el programa. Gracias. Estuve alguna vez hace ya unos Hace ya años, mucho tiempo. sí. Gracias por la invitación y para lo que estemos. Coincido en que es un día atípico, digámoslo así. Bueno, este día íbamos a iniciar el programa con alusión al periodismo. Lo vamos a hacer, pero claro, también no podemos dejar de tocar lo que pasó este día. Se ha reformado la Constitución, ya aprobada 4 reformas muy importantes. Pero quiero empezar, a ver, Roberto, ¿cuál debería de ser el rol del periodista en el ejercicio de su función ante esta realidad política y social que vive el país? Bueno, primero, un mensaje de pesimismo, pero es que más que pesimismo dicen que los pesimistas son realistas bien informados, ¿no? Yo creo que el periodismo está, iba a decir peor que nunca, bueno, lo voy a acotar, peor, de la peor manera posible desde que yo llegué a este país, que es hace 24 años, en 2001, a ejercer el periodismo. Se debe a multitud de razones, no es solo cuestión del gobierno, que obviamente es un actor muy importante. Yo creo que el ejercicio periodístico está peor, yo lo siento que está peor que nunca, por razones exógenas, por razones de fuera, por razones propias del periodismo que afectan a todos los países, digamos, del mundo occidental, para no meternos en berenjenales que tampoco conocemos tanto. Y luego por factores internos también propios de El Salvador, como que tenemos un gobierno al que el periodismo parece que le da alergia, el periodismo concebido con ese rol fiscalizador, con ese rol de cuarto poder. Yo nunca estuve muy de acuerdo con esa definición, con esa expresión, pero bueno, con ese rol del Watergate y de vigilar y de destapar escándalos y de descubrir corrupciones, pues obviamente este gobierno no está muy de acuerdo con ese rol del periodismo y paradójicamente, bueno, hay expresiones día y noche tanto del propio presidente como de todo su, digamos, la estructura piramidal del buquelismo, muy ofensivas hacia el periodismo, donde al final caen todos, incluso los... Ahora, tú tienes 24 años de ejercer el periodismo. Aquí. O sea, aquí en El Salvador, ¿verdad? ¿Te has sentido cohibido hoy en este periodo de este gobierno? ¿Te han amenazado? ¿Has sentido miedo? ¿O sí has expresado libremente? Sí, no, a ver, yo he tenido que salir del país, pero hay un matiz. Yo he tenido que salir del país por ejercer el periodismo en 2022 con digamos, bajo la administración Bukele, bajo el primer gobierno, pero también lo tuve que hacer en 2015 con Sánchez Cerén al frente del Ejecutivo, por una publicación que hicimos de ejecuciones extrajudiciales por parte del GRP, en la finca San Blas en concreto. Tuvimos que salir del país y también en 2015. ¿Fuiste amenazado? A ver, eran unas salidas preventivas porque ya sabíamos el rol del GRP, habíamos visto unos movimientos extraños como que llegaban a casas de las personas que firmamos la nota. O sea, había unas visitas muy sospechosas de decir que venían a traer un electrodoméstico y a ver quién estaba en la casa y cuestiones así. Y el GRP, como se ha sabido después, que llegó a ser desmantelado, el GRP tenía su propio cementerio clandestino. Fueron los responsables de la muerte de Carla Ayala. Elementos del GRP, tampoco voy a sí, no se puede hablar de la parte institucional. Pero se desmanteló por esas sospechas, o sea, no es... Y pasó lo mismo en 2022. Yo, cuando empezó el régimen de excepción, hice una entrevista para la BBC, en ese caso, una entrevista, o sea, ya estábamos bajo régimen de excepción, y fue una entrevista con la Ranfla en Libertad de la pandilla Barrio 18 Sureños. Fue la primera entrevista que se hizo a pandilleros después de la aprobación de las reformas al Código Penal que suponían cárcel por el hecho de la pertenencia. Por la entrevista. Entonces yo me tuve que ir más de 3 semanas, casi al mes a Guatemala. Y sí, o sea, eso pasa. O sea, el ejercicio del periodismo no es completamente libre. El periodismo siempre ha sido, dijéramos, incómodo al poder. Eso no solo en este gobierno, en todos los gobiernos el periodismo tiene esa característica, ¿verdad?, que es incómodo para este tema. Quería preguntarte, con ese panorama que tú planteas, Roberto, ¿cuáles son los retos que entonces que van a enfrentar los periodistas
en el país. Es decir, porque no veo nada claro, veo un panorama oscuro desde tu óptica. Sí, o sea, ¿cuáles son los retos que va a enfrentar el periodismo? Pues los que ya se están enfrentando. O lo que estamos el enfrentando. desfinanciamiento, el golpe que no es un golpe interno. O sea, sí, es un golpe que afecta internamente, pero digamos que viene de fuera. El desmantelamiento de USAID ha provocado el cierre de un buen número de medios y un buen número de colegas están ahora mismo desempleados. No hay a corto plazo elementos que vengan a suplir esas necesidades. Existe esa violencia bastante, iba a decir implícita, no, bastante explícita que hay y que se genera, y que estoy convencido de que los tres que estamos aquí sentados lo hemos sufrido en redes sociales por el simple ejercicio. O sea, existen grupos que yo me atrevo a especular con que algunos de ellos son financiados con dineros públicos, de acoso y derribo, de desgastar voces críticas, de insultar, de difamar, de calumniar. Yo soy víctima y no soy obviamente el único. Debería de regularse las redes sociales, bajo la óptica que tú estás planteando. Sí, claro. O sea, debería aplicarse lo que es evidente, es decir, la calumnia ya es un delito. Está recogido. Bueno, pero esa es instancia de parte, eso lo puedes hacer independientemente de lo que pasa es que no es tan sencillo como decirlo, es decir, poner una denuncia supone un gasto y las condiciones de un montón de periodistas pues son las que son. Yo tengo amigos, o sea, yo trabajé en la prensa en el Diario de Hoy, tengo amigos, sé de las situaciones, basta ver los periódicos de lo que llegaron a ser. O sea, yo trabajé 2 años en el Diario de Hoy, 7, 8 en la prensa. Recuerdo que ya de estas fechas hasta diciembre empezaba el diario, llegaba a tener 200, 250 páginas. Ahorita no sé si hay días que salen con 64. Va a desaparecer el periodismo escrito. No sé, no me atrevería a decir tanto, pero ahorita si no ha desaparecido es porque se está haciendo un sobreesfuerzo empresarial para evitarlo. Y esa es la realidad que tenemos. Ya digo, luego, pues, si queremos hilar más fino, hay, bajo mi criterio, yo también identifico una serie de problemas propios del gremio que se han tomado algunas decisiones y que ha habido algunas renuncias explícitas a hacer un periodismo más plural, un periodismo en el que el norte sea la imparcialidad y no el activismo, que también han contribuido de alguna manera a que estemos en la situación que Tampoco se puede negar que muchos periodistas han hecho actividades políticas. Sí, en el concepto amplio de la palabra política, o sea, no político partidario, pues sí, de hecho el propio periodismo es un acto político. ¿Cuál es esa línea? Roberto, ¿consideras tú que hay una autocensura actualmente en los medios de comunicación y en el periodismo? Sí, el matiz es que no es de ahora, o sea, a ver, eso sí que quiero que quede claro. Pues te iba a preguntar, ¿no? De ahora. Eso, o sea, igual que el control más sutil, menos sutil de los periodistas, no es nuevo tampoco, no empezó en 2019. Yo creo que si nos queremos poner un poquito más técnicos, al final el debate es entre 3 conceptos que quizá para la población no son tan accesibles, son medio confusos, que son objetividad, neutralidad e imparcialidad. La objetividad creo que está bastante superada, la objetividad no existe. Se puede usar como expresión, como apoyo, como muletilla, pero no existe la objetividad. La neutralidad yo creo que no es deseable para el ejercicio del periodismo porque, así para entendernos con un ejemplo que creo yo que todos pueden comprender, imaginemos la situación una vez liberados los campos de concentración en 1945, que llegara un periodista a cubrirlo y se limitara a entrevistar a los judíos que estaban siendo liberados y a los carceleros nazis. Y bueno, yo soy neutral, aquí pongo 3 párrafos para unos y 3 párrafos para el otro. Obviamente, en unas situaciones de ese tipo, de violación de derechos humanos, etcétera, pues apelar a la neutralidad no solo no es lo idóneo, sino que es incorrecto bajo mi punto de vista. Y por último está la imparcialidad, que es el concepto que yo en lo personal más aspiro, que quiero que haya encaje en mi ejercicio periodístico. La imparcialidad, a mí me gusta una definición muy precisa que da un periodista español ya fallecido, Bastenier, el apellido Bastenier, que dice que es reportear sin apriorismos. Reportear sin apriorismo. Tú empiezas una investigación del ámbito que sea, deportivo, de corrupción, de lo que sea, a donde te lleve el reporteo.
Y yo creo que ese es uno de los graves errores que se ha cometido internamente en estos últimos años, que tanto de un lado como de otro, obviamente en el lado del oficialismo, del Canal 10, del Diario El Salvador, de estos medios, poco debate hay ahí, ¿no? Yo también creo que en los medios que se podrían considerar de oposición, aunque yo sé que hay colegas que no se sienten cómodos con esa etiqueta, creo yo que también se ha renunciado a ese punto de investigar, o sea, que muchos reportajes se inician con el titular y el sumario ya escrito. Nos entendemos, ¿no? O sea, uno ya va a hacer cherry picking de los testimonios y de las pruebas que están ahí, pero que apuntalan una hipótesis previa, y eso no es lo ideal. Eso no se ha inventado ahora, no es exclusivo de El Salvador, no es exclusivo del periodismo bajo el buquelismo, pero bueno, me quedo ahí un poquito del concepto un poco más técnico. Preguntan. Buenas noches, Roberto. Nos habíamos quedado para ir ya cerrando este tema. ¿Cuál es tu valoración sobre la inteligencia artificial que puede afectar o positivo o negativamente? No lo sé. O sea, y no hay que remitirnos al futuro ni cercano, no, es al presente. O sea, la inteligencia artificial está ya aquí. Y ya, o sea, las pruebas gratuitas con las que seguramente todos o casi todos hemos coqueteado, ¿no? Ya permiten, perdón que lo diga así de pelado, permiten hacer el mismo trabajo que hacían un montón de periodistas. O sea, si uno sabe meter sí, le sabe preguntar al algoritmo. Te hacen notas hasta más dignas, me atrevo a decir, que las que te puede hacer un reportero promedio. Eso ya es así. Lo enlazo con el comentario del lector, el estudiante de cuarto año, que mucho ánimo, mucha suerte. Yo soy, ¿Por qué te metiste en eso? Sí, ¿por qué te metiste? Yo tengo una hija que ya va a cumplir los 16 y para mí es, o sea, que estudie lo que quiera, obviamente, pero a mí no me entusiasmaría que me dijera en estos momentos quiero ser periodista, ¿no? Entonces, es una amenaza real. A ver, yo hago uso de la inteligencia artificial. ¿Tú lo haces? Bastante. Bueno, es una herramienta para poder desarrollar. Cuando la vas a actuar con nobleza, vas a usar con nobleza, es un instrumento, una herramienta maravillosa. Claro. O sea, oye, pero no es eso nublar más la mente, no lo volvés más cómodo porque no te ayuda a forzar, a crear, a investigar, a hacer. Depende de cómo lo uses. Yo escribo, por ejemplo, esta semana, ayer publiqué una columna de opinión, yo escribo mis columnas de opinión, obviamente, pero yo creo que es legítimo pedir un apoyo a la inteligencia artificial en cuestiones de corrección, por ejemplo, de dedazos, cuestiones de, no sé, o sea, yo que soy del periodismo escrito, lo de los dedazos es, o sea, a mí me ha pasado notas que pasan por 8 ojos, de 4 personas capaces, y se va un D de más, una tilde. O sea, cuestiones de ese tipo. Sí. Y todo eso, con la inteligencia lo facilita a unos niveles nunca antes vistos. Ni te quiero entrar ya cuando entras al mundo audiovisual, con el que yo estoy empezando a coquetear, para hacer miniaturas para canal de YouTube. Bueno, facilita muchísimo. Claro, donde echa la ley, echa la trampa, ¿no? Si uno quiere usar perversamente esas herramientas... Por supuesto. Obviamente lo tiene ahí muy fácil, pero como herramientas son herramientas que vienen a simplificar y a acelerar y a permitir emplear más tiempo en lo más importante. Grandes investigaciones periodísticas se están apoyando en inteligencia artificial porque son bots que permiten analizar documentos. No, y que agarran de todas partes la información. Roberto entró con 57 votos a favor, 2 abstenciones, no sé, porque yo creí que había desaparecido ya con la reforma, y un voto en contra del partido Vamos, 2 abstenciones de Arena. Reforman la Constitución de El Salvador. Sí, ¿no? Primero punto, reelección, permitir la reelección presidencial. Indefinida. Sí, es un día de esos que nos despertamos en un país y nos acostamos en otro en cuanto a materia, en cuanto a la arquitectura jurídica, ¿no? Se le ha metido mano a la Constitución con todos los poderes. Además ha sido de esta manera, de la manera más fea. O sea, yo hoy escribí un tuit cuando esto estaba cociéndose, antes de la aprobación, pero ya se veía que lo traigo aquí ahora. O sea,
hay veces que se aprueba que se tramita en la Asamblea nacionalizar a un futbolista colombiano de otro país para que forme parte de la selecta, y hay más debate que para lo que se ha hecho hoy, que ha sido trastocar artículos pétreos, artículos básicos del funcionamiento como república, que se han ventilado como quien aprueba eso, cualquier nimiedad, sin debates, con nocturnidad y alevosía. Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los 57 votos a favor ni sabían, cuando se encaminaron hoy, cuando salieron de sus casas y los llevaron o manejaron ellos, ¿sabes? Y fueron a la Asamblea hoy, ni sabían lo que iban a aprobar, y se dedicaron a hacer lo que llevan haciendo pues, desde 2021, ¿no? Pullar el botón y sonreír a la Cámara. ¿Tú crees que no sabían? Yo estoy convencido, por eso lo he planteado así, de que la inmensa mayoría de ellos no sabían. Los diseños constitucionales de la Constitución, de la que está todavía el librito, ¿no es necesario revisarlos? Por ejemplo, las elecciones de segundo grado, la forma de elección. ¿No se habrá agotado ya esos diseños constitucionales? Sin duda, y a mí no me da alergia la reelección indefinida. ¿No te da alergia? En España también está permitida la reelección indefinida. Es un Porque al final, tipo de sistema. Al final, quien te valida o no es el electorado. Pero hacer una reforma de este tipo con dispensa de trámite el día antes de irnos de vacaciones. La forma. O sea, creo que lo que salga de esta discusión debe salir de una discusión con expertos, con constitucionalistas, y si nos tenemos que ir a una constituyente, nos vamos a una constituyente. Yo no tengo miedo a ese tipo de cuestiones, pero no que se apruebe así. Si quieres mi interpretación de qué es lo que están haciendo, yo sorprendido realmente no estoy. Lo que están es garantizando, de alguna manera, pues la perpetuidad de un liderazgo político que, pues bajo mi punto de vista, si a corto, medio o largo plazo dejara el poder, iba a tener serios problemas jurídicos, al menos fuera de nuestras fronteras, porque se han aprobado algunas medidas, empezando por la misma reelección el año pasado, que creo yo que no admite mucha discusión, que hay numerosos artículos, no uno ni dos, creo que son 6 o 7, los de la Constitución que impiden la reelección, y me temo que de alguna manera el buquelismo está blindándose, aprobando esta serie de medidas que va a hacer realmente complicado que el actual presidente de la República abandone esa silla. Okay. Ahí dice, hola Julio, yo pienso que los diputados están haciendo lo que la gente esperaba de esta asamblea, quitar lo inservible. Honestamente espero que el presidente no vaya a otra nueva reelección porque creo que no le conviene a su imagen. Yo también creo, perdón, es muy breve, yo también creo que la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño a día de hoy estaría de acuerdo, si se hubiera hecho un referéndum, un plebiscito, estaría de acuerdo con estas medidas. Eso es lo que creo a día de hoy. Lo que pasa es que estas medidas se han aprobado para hoy, para dentro de 3 años, para dentro de 10, para dentro de 15. No sabemos qué va a pasar dentro de 6 años, no sabemos si la canasta básica se va a disparar, no sabemos si la popularidad de la que actualidad goza indiscutiblemente el señor Bukele se va a mantener. Pero me llamó la atención cuando dijiste que se elimina la segunda vuelta. ¿Qué efecto? Porque cualquiera que nos está viendo decir, ¿y qué tiene que ver la segunda vuelta? Si al final no es lo que se pretende es evitarnos gastar 50 millones, por lo menos el planteamiento del oficialismo. El paquete de medidas, de hecho, creo que lo van a querer vender como un paquete que va a permitir ahorrar dinero. Al menos así. Y yo creo que tiene elementos para pensar. Bueno, pero es una realidad, que 50 millones cuesta de la... Si yo he entendido bien, se van a adelantar las presidenciales al 27 en vez del 29. Ahí va a durar 6 años ya, es decir, va a haber un año más para volver a hacer una inversión. Vos interpretás que la elección que toca en el 2029 se va a adelantar hacia el 2027. Yo se lo he escuchado a los diputados, no creo que esté haciendo yo un ejercicio muy loco de interpretación. Creo que va a quedar 27, se van a sumar las que ya estaban programadas, de alcaldes y legislativas, y va a haber unas presidenciales. Eso ya es un efecto, hay una estrategia, porque ya estábamos viendo las evaluaciones que estaban teniendo diputados y alcaldes, y ahora van a ir a las urnas un mes después de que se vote por Bukele, que en principio sigue teniendo un respaldo
mayoritario. Eso les funcionó en la última cita y creo yo que es la apuesta de ahora. Y luego, a partir de ahí, vamos a estar, pues ahí se van a casar los periodos, porque son 3 años, 6, y cada 6 años la presidencial. En principio, sobre todo a medio largo plazo, va a suponer un ahorro de recursos, porque va a haber elecciones cada 3 años y no como a veces nos pasa con el sistema actual de 5 y 3, que nos estamos varios años en los que todos los años nos toca ir a las urnas. Entonces creo que por ahí lo van a intentar vender. Sobre la segunda vuelta, pues más de lo mismo. O sea, no hacer una segunda vuelta es un ahorro de recursos. Y claro, lo que a mí me levanta un poquito de suspicacias es qué lecturas habrán hecho dentro del buquelismo para que hayan metido esa premisa de que ahora mismo puedes ganar unas elecciones con un 40, 45% de población. Si hay 3 candidatos, 4 candidatos que diluyan un poquito el voto, muy parecido a lo que ocurrió en Nicaragua. El regreso de Ortega al poder fue porque se bajó la cuota de la primera vuelta y eso permitió, habiendo 3 partidos fuertes, pues con un 35%, si no me falla la memoria, lograr la presidencia. Tu posición, porque ya me queda un minuto. Esto es la consecuencia lógica de lo que pasó unos meses atrás cuando se desmanteló el sistema de reforma constitucional que exigía 2 asambleas. Sí, como un peso, una validación. Se volaron eso, ahorita pueden aprobar lo que quieran. Lo que quisieran los diputados algo tan sagrado como la patria, el territorio nacional que lo conforma, decidir ahora mismo que el respeto, la independencia de la zona oriental, tienen la mayoría para hacerlo. El respeto a la legalidad, que es lo fundamental. Gracias, de verdad. No, gracias, Julio, por la invitación. Un debate feliz día. Muy profundo. Usted, amigo televidente, muchísimas gracias. Hubiéramos querido tocar un tema más allá de la constitucionalidad, pero esto lo supimos ahora a finales de la tarde. No podíamos dejar de tocar el planteamiento de la visión del periodismo. Habrá más oportunidades. Gracias a usted, amigo, por haberme permitido estar hasta la intimidad de su hogar. Será mañana.